de Inglaterra, pero vamos a seguir analizando las palabras de Christine Lagarde. Es un placer saludar a Miguel Ángel Bernal, profesor de la Escuela FEF. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, muchísimas referencias las que tenemos, pero bueno, por ir atajando un poco, en reducidas cuentas, podríamos decir, veíamos esa reducción de las compras por parte del Banco Central Europeo, final del PEP, a cambio, eso sí, de aumentar el programa convencional, el APP, en 20.000 millones, ¿no? Hasta los 40.000 mensuales. Sería ese programa de compras que decimos que es el convencional, fuera del programa de compras pandémicas. Respecto a la inflación, nos decía que sí que ve que se va a mantener elevada en el corto medio plazo, aunque prevé que vaya descendiendo a lo largo del año 2022 y podríamos decir que, aunque ya lo veíamos hace unas semanas, se desmarcaba de alguna forma de la Reserva Federal al seguir insistiendo en que la inflación que estamos viendo es transitoria. ¿Qué es lo que destacarías de todos estos mensajes, Miguel Ángel? Bueno, vamos a ver. Yo destacaría principalmente dos puntos. Uno, que hasta el momento los bancos centrales han estado diciendo que la elevación de precios iba a ser transitoria. Transitoria, como siempre, es importantísimo situar qué se entiende por transitoria. 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿de acuerdo? Y ahora mismo lo que parece es que ya esa transitoriedad no es de corto plazo, de 6 meses, sino que ellos empiezan a vislumbrar o empiezan a detectar que se podría extender en todo el año 2022. Ahí están las previsiones que tú comentabas perfectamente del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Sobre inflación y sobre crecimiento. Lo segundo, una vuelta a la normalidad en una situación muy, muy difícil para los bancos centrales, para intentar doblegar, y yo, perdóname que diga esto, expectativas de inflación. Una cosa es la elevación de precio y otra las expectativas. ¿Y por qué remarco esto? Porque una cosa es que momentáneamente o durante un periodo de tiempo cortito suban los precios y otra es que empecemos a incorporar todos esas subidas. Si todos incorporamos esas subidas, se van a producir. Entonces, yo me quedaría con esas dos cosas. No tan transitorias, para terminar, y los bancos centrales volviendo a la normalidad o intentando volver para no causar grandes daños. Miguel Ángel, lo que sí es algo que tenemos sobre la mesa es hasta qué punto, cuando hablamos de normalización monetaria, estamos hablando de lo que entendíamos en el pasado por normalización. Ya no es el mismo concepto que teníamos hace 10 años. ¿Cuál es el escenario que entra ahora dentro de esa normalidad? A ver, el escenario que entra dentro de esta normalidad es que los bancos centrales tienen que tener un cuidado supremo, diría, y así lo nombraría, porque como tú has dicho y te remontas a la última década, hemos tenido dos crisis enormes, una que fue pues la explosión del crédito, aquello que se llamó la subprime, y por otra hemos tenido la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, volver a esa normalidad va a costar muchísimo a los bancos centrales porque han estado, y perdón por la expresión, dopando, es decir, anestesiando lo que era la realidad económica. Se ha intentado actuar con los bancos centrales sin otras políticas y ahora los bancos centrales se encuentran entre la espada y la pared, ¿de acuerdo? Por supuesto, el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en este momento muchísimo más, porque ese llamado efecto acantilado, es decir, de golpe y porrazo, caer nuevamente a esa, digamos, ortodoxia, podría llevar a una cierta crisis, que la hemos vivido, por desgracia, en el 2011, de las primas de riesgo de dos países importantísimos, porque son la tercera y la cuarta economía de la Unión Europea, que son Italia y España. Importante, y además también importante ver cuál está siendo la actuación del Banco Central respecto a otros principales bancos centrales occidentales. Viendo que no va a subir los tipos y teniendo en cuenta que el escenario para la Reserva Federal el año que viene está en torno a 2 o 3 subidas de tipos, ¿podríamos decir que el Banco Central Europeo se está distanciando del consenso de los bancos centrales occidentales? Si la respuesta es rotundamente afirmativa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, a ver, la respuesta es absolutamente afirmativa, ¿de acuerdo? Se sale
de lo que es la línea del Banco de Inglaterra y del Banco de Noruega. No olvidemos que los dos bancos hoy han subido sus tipos de interés ligeramente. Se aleja también de la Reserva Federal. La Reserva Federal ya nos ha dicho que lo va a cortar el calendario o los programas de compra. El problema es que en este momento el BCE tiene que utilizar la palabra, y la ha dicho Lagarde hoy en su comparecencia, de flexibilidad. Esa flexibilidad es que hay un problema y el Banco Central Europeo es muy consciente de esa prima de riesgo que todos recordamos del año 2011, con aquellas palabras de Draghi, que haré todo lo posible, y créanme que será suficiente, ¿no? Que podría hacer que las deudas públicas, tanto de España como de Italia, la tercera y la cuarta economía, insisto, pues tuvieran problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se tiene que distanciar? Se ha puesto serio el Banco Central, ha aumentado ya sus previsiones de perspectivas de inflación hasta el 3% durante el año 2022, y lo que ya estamos viendo es que empieza a actuar. Lo que pasa es que tiene que tener una mano izquierda tremenda en este momento para no provocar, digamos, una crisis de deuda pública, que vuelvo a repetir mis palabras, prima de riesgo. Precisamente hacías mención a la palabra flexibilidad, que la ha utilizado Christine Lagarde a lo largo del discurso, y de hecho cuando hablaba de poder ajustar sus herramientas de una forma flexible a lo largo del tiempo y en cualquier momento ante cualquier amenaza que pudiera surgir, de hecho ese párrafo del discurso lo empezaba diciendo "within our mandate", que nos recordaba mucho a cuando Mario Draghi en julio de 2012 a ese famoso discurso en el que volvía a hacer referencia, ¿no?, al mandato que tiene el Banco Central Europeo. Podríamos decir que de alguna forma estas palabras que ha intentado hoy remarcar Christine Lagarde, además teniendo en cuenta y todos sabiendo que es la última reunión de política monetaria de 2021 y a la que estábamos mirando con tanta atención, ha querido remarcar de alguna forma el espíritu de lo que va a ser la actuación del Banco Central Europeo el año que viene? Totalmente, absolutamente, ¿de acuerdo? Y aunque sean adjetivos así como muy rotundos. Es decir, el Banco Central Europeo sabe que no es el Banco de Inglaterra, sabe que no es la Reserva Federal, es decir, que tiene que lidiar con diferentes economías que además, a ver, dentro de la comunicación que existe dentro de la Unión Europea, pero son tremendamente diferentes, ¿de acuerdo? Y de esas palabras, y déjame, si me permites, que remarque una cosa. Flexibilidad significa que reconoce taxativamente que hay dos realidades en Europa. Si me permites, Alemania, Austria y los países que están alrededor de ellos, y otra que voy a llamar la economía mediterránea. ¿De acuerdo? Esa economía mediterránea, yo siempre digo Italia y España por la importancia que tiene, ¿de acuerdo? Pero también hay otros países como Grecia. Por cierto, Grecia, en esa flexibilidad de los APPs que se hizo, debía haber terminado en diciembre del 2018, vuelvo a sacar la palabra flexibilidad. Tiene que ser flexible el Banco Central Europeo porque no podría comprar deuda pública griega por esa rating, esa clasificación que le dan las agencias de crédito, ¿de acuerdo? Y ahí hay un problema. Y el BCE es consciente. El mensaje positivo, en el sentido de que la flexibilidad es en estos momentos absolutamente básica para que no haya otra crisis además de la pandemia. Pues Miguel Ángel Bernal, profesor de la Escuela CEF, muchísimas gracias por este análisis. Un placer como siempre, ¿de acuerdo? Y por cierto, felices fiestas, ¿vale? Igualmente. Que ya de la época. Igualmente, Miguel Ángel, que vaya bien. Bueno, pues